vamos a hablar acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos que está constituido por tejido nervioso. Su unidad básica son las neuronas. Aquí podemos ver una neurona con todas sus partes. Podemos ver cómo la neurona tiene un cuerpo celular en el cual se encuentra el núcleo, que es este círculo de color verde. También está conformado por las dendritas, que son las que captan los impulsos nerviosos y los llevan hacia el cuerpo celular. También tiene otra parte que se denomina axón, que es por donde viajan los impulsos nerviosos hacia las dendritas terminales, en donde a través del espacio sináptico estos impulsos pasan a otra neurona. En sí, la función de este sistema nervioso es de recibir información. Lo hace a través de receptores externos o receptores internos. Para poder entender mejor cómo funciona el sistema nervioso, lo podemos comparar como con un conjunto de cableados y una computadora. Entonces tenemos que existen receptores externos y receptores internos, los cuales reciben información y a través de un conjunto de cables van a llevarlos a una computadora, en donde en la computadora se va a organizar la información, se va a coordinar y se va a generar una orden. Después de generada la orden, por otro conjunto de cables va a llevar esa orden hacia efectores, ya sean estos internos o externos. Entonces, esta computadora que organizó, coordinó y formuló la orden representaría lo que sería el sistema nervioso central. Y estos cables de alrededor, todo este conjunto de cableado, sería el sistema nervioso periférico. Ahora hablemos específicamente del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte a la que llega información y salen órdenes. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Aquí podemos ver cómo se divide el encéfalo en sus diferentes partes. Está conformado el encéfalo por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, que a su vez está dividido en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Y la otra parte que corresponde al sistema nervioso central, que es la médula espinal. Aquí podemos ver el encéfalo cómo está cubierto y protegido por el cráneo. Si lo vemos desde una vista superior, podemos ver que se divide en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Está dividido estos dos hemisferios por una cisura. Toda esta superficie de aquí se denomina corteza cerebral y todos estos pliegues se denominan circunvulaciones. El cerebelo, como podemos ver en la imagen, se encuentra en una posición postero-inferior en relación al encéfalo, y en la parte anterior se va a encontrar el tronco del encéfalo que comunica el cerebro con la médula espinal. La médula espinal en sí tiene como función llevar información desde el cerebro hacia el resto del cuerpo y llevar también información desde el resto del cuerpo al cerebro. Es un cordón nervioso y está protegido por la columna vertebral, específicamente por el conducto vertebral, y como podemos ver en la imagen tiene varias partes, como son una parte cervical, una parte torácica, una parte lumbar y una parte sacra. Ahora hablemos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo que hace es conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico, su función es llevar información desde la periferia, o sea, desde afuera, desde la periferia, hacia el sistema nervioso central y llevar las órdenes que formula el sistema nervioso central hacia la periferia. Como su nombre mismo lo indica, el sistema nervioso periférico va a la periferia, a las zonas distales. Lo distal es lo más lejano del centro del cuerpo y lo proximal es lo más cercano del centro del cuerpo. Por eso se dice que el sistema nervioso central es proximal y el sistema nervioso periférico es distal. Hablemos de las estructuras anatómicas del sistema nervioso periférico. Las estructuras anatómicas son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los nervios son una acumulación de axones y dendritas, y los ganglios nerviosos son una acumulación de somas, es decir, de cuerpos neuronales. Aquí podemos ver esquemáticamente los nervios que salen específicamente de la médula espinal
y en la parte superior vamos a tener nervios que salen de la parte superior, o sea, del cerebro, que son los 12 pares craneales, como son el nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestibulococlear, el glosofaringio, el vago, el hipogloso y el accesorio. Y acá los que salen de la médula espinal, en cambio, son 31 pares de nervios espinales. Entonces tenemos 31 pares de nervios espinales y 12 pares craneales. Para poder esquematizar mejor cómo es que entra y sale el sistema periférico del sistema nervioso central, vamos a hacerle un corte a la médula espinal. Entonces cortamos la médula espinal y vamos a tener una imagen parecida a esta, en la cual vamos a ver en la parte de adentro de la médula espinal una sustancia gris en forma de H. Esta sustancia gris va a tener dos columnas, una columna anterior y una columna posterior. De la columna posterior va a salir la raíz posterior y de la columna anterior va a salir la raíz anterior. Esta raíz posterior lo que va a hacer es que va a llevar información aferente o sensorial. ¿A qué me refiero con información aferente o sensorial? A que va a llevar información desde la periferia, o sea, desde acá afuera, hacia el sistema nervioso central. En cambio, la raíz anterior va a llevar información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, por eso se denomina información o neuronas eferentes o neuronas motoras, porque estas neuronas van a llevar información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Podemos ver que aquí en estas raíces posteriores también existe un ganglio espinal que es conocido como ganglio sensitivo, ya que lleva información hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí no nos olvidemos, aferente es o sensorial, aferente o sensorial es todas las neuronas que llevan información desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y eferente es todas las neuronas que llevan información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Después, tanto neuronas aferentes como eferentes se unen en un solo nervio, que es un nervio mixto, que va a tener neuronas aferentes y neuronas eferentes. Con respecto a los ganglios de estos sistemas nerviosos periféricos, vamos a tener los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, como son este de aquí, y los ganglios vegetativos o autonómicos y ganglios de los nervios craneales. Otros conceptos importantes que hay que tener en cuenta: qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca. La sustancia gris es un acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, y la sustancia blanca es un acúmulo de axones y dendritas en el sistema nervioso central. La sustancia gris se localiza en la parte periférica, en el cerebro, pero se localiza en cambio en la parte central, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Y la sustancia blanca es lo contrario, se localiza central en el cerebro y se localiza periférica en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Es como el dibujito que vimos en enantes. Por ejemplo, la sustancia gris aquí, en esto que es un corte en la médula espinal, se ubica en la parte central, en la médula espinal. Se ubica en la parte central la sustancia gris. Y la sustancia blanca, como podemos ver aquí, se ubica en la parte periférica en la médula espinal, tal como dicen acá los conceptos. Periférica la blanca en la médula espinal y central la gris en la médula espinal. Esto ya lo dije, en el sistema nervioso periférico el acúmulo de cuerpos neuronales nos da origen a los ganglios, y el acúmulo de axones y dendritas serían los nervios. Ya hablamos de la división anatómica del sistema nervioso, ahora hablemos de la división funcional del sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está encargado en sí de los movimientos voluntarios, tiene una vía aferente sensorial o sensitiva y una vía eferente motora. La vía aferente está relacionada con la vista, el oído, el olfato y el gusto.
También está relacionado con el tacto fino, el tacto grueso y con todo el tema de propioceptivo, la posición del cuerpo, etcétera. Y la vía eferente motora que nos ayuda con los movimientos voluntarios como son la contracción de los músculos estriados, esqueléticos como son del bíceps, el tríceps, etcétera. Y el neurotransmisor de este sistema nervioso somático es la acetilcolina. En el sistema nervioso autónomo, en cambio, está encargado de los movimientos involuntarios. Se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está relacionado con la alerta, el estímulo de alerta y la respuesta de lucha y huida. Su neurotransmisor es la noradrenalina y el sistema nervioso parasimpático está relacionado con la relajación y su respuesta de descanso y de digerir. Y su neurotransmisor es la acetilcolina. Esta noradrenalina en el sistema nervioso simpático, como está ante un estímulo de alerta y una respuesta de lucha y huida, lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el tono muscular para enfrentarse a esta alerta. Y en cambio acá el neurotransmisor en el sistema nervioso parasimpático, como está ante un estímulo de relajación y una respuesta de descanso, lo que va a hacer es que va a disminuir la frecuencia cardíaca, a disminuir la frecuencia respiratoria y a disminuir el tono muscular.